Saludos compañeros, en este video hablaré acerca de las transmisiones flexibles de potencia, una breve explicación de su definición, de sus tipos materiales y a la hora de su diseño. Los elementos de máquinas elásticos o flexibles, como las bandas, cables, cadenas y otros similares, se emplean en los sistemas de transporte para transmitir potencia a distancias comparativamente largas. Con frecuencia, estos elementos se usan como reemplazo de engranes, ejes, cojinetes y otros dispositivos de transmisión de potencia relativamente rígidos. En muchos casos, su empleo simplifica el diseño de la máquina y reduce una gran medida del costo. Además, puesto que estos elementos son muy elásticos y reduce en gran medida el costo, una función importante es la absorción de cargas de impacto y de amortiguamiento, como también los aislamientos de los efectos de las vibraciones, lo que es una ventaja muy importante para la vida de la máquina. La mayoría de los elementos flexibles no tienen vida infinita, lo cual es importante que a la hora de emplearse, de establecer unos programas de inspecciones para protegerla contra el desgaste, envejecimiento o pérdida de elasticidad. Los elementos se deben reemplazar a la primera señal de... Algunos tipos de los elementos flexibles de potencia son las transmisiones de bandas de plano o redondo, las bandas en B, la banda de sincronización, las cadenas de rodillos, cable metálico, eje flexible, entre otros. A continuación explicaré algunas de ellas. Las transmisiones de bandas planas o redondas, estas consisten más que todo en un núcleo elástico, fuerte y rodeado por un elastómero. Esta banda tiene notables ventajas sobre las transmisiones de engranes y de las bandas en B. Una transmisión de banda plana presenta una eficiencia de aproximadamente el 98%, que esto es más o menos igual a la de una de transmisión por engrane. Por otro lado, también la eficiencia de una transmisión de banda en B varía de casi del 70 a 96%. Las bandas planas producen como ventaja y característica muy poco ruido, y estas absorben más vibraciones torsional del sistema que las bandas en B. También para resaltar acerca sobre las bandas planas, estas normalmente son fabricadas con urétano y también con una tela impregnada con caucho reforzado con un alambre de acero o cuerdas de nylon para soportar la carga de tensión. Una o ambas superficies puede ser que tenga un recubrimiento superficial de fricción. Como ya lo había mencionado, las bandas pueden ser silenciosas, o son silenciosas, mejor dicho, son más eficientes a altas velocidades y pueden transmitir grandes cantidades de potencia a lo largo de grandes distancias entre centros. Por lo general, las bandas planas se compran por rollo, cabe resaltar eso, y también se cortan a las medidas deseadas según el proveedor. Y sus extremos se unen mediante accesorios especiales proporcionados por el fabricante. Las bandas en B, los fabricantes estandarizaron las dimensiones de la sección transversal de estas bandas en B y la designaron cada sección con una letra del alfabeto. Para los tamaños en pulgadas, las dimensiones métricas se designan mediante los números, aunque esta no se incluye en un libro. El procedimiento para analizarla y diseñarla también es lo mismo que se presentan aquí: las dimensiones, los diámetros mínimos de la polea y los intervalos de potencia de cada una de las secciones designadas con letras se listan en una tabla. Para especificar una banda en B, se proporcionan las letras de sección de la banda seguidas por la circunferencia interior en pulgadas. También en las bandas B, pero cabe resaltar primero que en el caso de las bandas planas casi no hay límites para las distancias entre centros, grandes distancias que entre ellos no se recomienda para bandas en B, ya que la vibración excesiva del lado flojo reduciría la vida de la banda. En general, la distancia entre centros no deberá ser mayor que 3 veces la suma de su diámetro de la polea y no debe ser menor a la del diámetro de la polea mayor. Las bandas en B de este tipo de eslabón experimentan menos vibraciones. Las bandas en B se hacen con telas y cuerdas, a menudo con algodón, rayón o nylon impregnadas con caucho. En contraste con las bandas planas, las bandas en B se emplean con poleas similares y con distancias más cortas entre centros. Las bandas en B son un poco menos eficientes que las bandas planas, pero se emplean varias y en sola polea para formar un sistema múltiple. Las bandas en B solo se fabrican para cubrir ciertas longitudes y no tienen juntas.
También tenemos bandas planas metálicas, la cual nos permite aplicaciones sin deslizamiento. Las bandas metálicas presentan alta relación de resistencia al peso, estabilidad dimensional, sincronización exacta, tiene una utilidad a temperatura de hasta 700 grados Fahrenheit y tiene buenas propiedades eléctricas y conducción térmica. Estas son hechas más que todo de aleaciones con acero inoxidable, ya que ofrecen bandas inertes, que son bandas que son no absorbentes adecuadas para entornos hostiles, o sea, corrosivos, que se esterilizan para aplicaciones en las industrias alimentarias y farmacéuticas más que todo. Las bandas metálicas delgadas se clasifican como de transmisión por fricción para transmisiones de sincronización o posicionamiento y para transmisión de cinta. Entre las transmisiones por fricción se destacan las bandas simples, con recubrimientos metálicos así como las perforadas. Se utilizan poleas coronadas para compensar los errores de seguimiento. Las bandas de sincronización. Estas se hacen con tela aulada cubierta con una tela de nylon que internamente tiene un alambre de acero a fin de resistir la carga de tensión. Tiene dientes que entran en ranuras axiales formadas en la periferia de las poleas. Una banda de sincronización no se estira ni se desliza y en consecuencia transmite potencia a una relación constante de velocidad angular. Esto no requiere tensión inicial, ya que dichas bandas pueden operar sobre un intervalo muy amplio de velocidades. Esta tiene eficiencia entre un intervalo de 97 a 99, las cuales no requieren lubricación y son más silenciosas que las transmisiones de cadena. No hay variación cordal de la velocidad, como las de transmisiones de cadena, por lo cual son una solución atractiva para los requisitos de las transmisiones de precisión. El alambre de acero o elemento de tensión de una banda de sincronización se ubica en la línea de paso de la banda. De esta manera la longitud de paso es la misma sin que importe el espesor del respaldo. También tenemos las cadenas de rodillos. La característica básica de transmisión de cadena incluyen una relación constante, puesto ya que éstas no se involucran al deslizamiento ni al arrastre, la vida larga y capacidad para impulsar varios ejes a partir de una sola fuente de potencia. La ANSI estandarizó las cadenas de rodillos con respecto a sus tamaños, ya que esta se puede notar en una tabla que se ubica en el libro. Se muestra la nomenclatura, el paso que es la distancia lineal entre los centros de los rodillos y el ancho que es el espacio entre las placas del eslabón interior. Estas cadenas normalmente se fabrican de hileras sencillas de dobles o triples y de cuádruples. Las dimensiones de los tamaños estándares se proporcionan en una tabla, que es esta tabla que ahorita a continuación la vamos a mostrar. Esta tabla que nos dice el libro nos proporciona o nos muestra todos los tipos de dimensiones de cadenas estándares de rodillos americanas, donde nos dan su número de cadena, su paso en pulgadas, su ancho, su resistencia mínima, el peso y los diámetros de rodillos en pulgadas y el espacio de las hileras múltiples, todas las especificaciones. Como conclusión podría decir que a la hora de la selección o el diseño de las bandas cabe resaltar que son muy diferentes, ya que primero se debería saber para qué o dónde se va a utilizar, ya que no todas las bandas son iguales, debido a que las bandas de sincronización resultan ser también muy similares que las bandas en B, las cuales ya habíamos leído previamente que estas están estandarizadas por unas letras. En cambio, las transmisiones de banda, los fabricantes mayormente proporcionan ya cantidades amplias de información y detalles acerca de los tamaños y la resistencia. También es importante la hora, ya que cada banda son fabricadas de diferentes aleaciones y de diferentes materiales.